El Manchester United viene de una de sus peores épocas. Lleva años y años y años intentando resurgir un club que parece que desde la marcha de Sir Alex Ferguson no levanta cabeza. Han pasado muchísimos entrenadores durante todos estos años y ninguno ha conseguido revivir al ave fénix que es el United, un equipo que es un auténtico transatlántico en Inglaterra y en el mundo, pero que parece que nadie consigue levantarlo. El único que más o menos consiguió hacer al equipo algo competitivo fue José Mourinho y lo acabaron echando también. Luego vino, pues bueno, algunos otros entrenadores como Ten Hag, que la verdad es que estuvo demasiado tiempo en el equipo. Y ahora tenemos a Rubén Amorim, que a día de hoy está bastante en la cuerda floja y parece que se puede marchar. Pero nosotros hoy vamos a intentar cambiar eso y vamos a empezar un modo carrera con el United intentando resurgirlo con Rubén Amorim, a ver si conseguimos cambiar esta dinámica. El United es un club muy poderoso en cuanto a dinero, de hecho este verano se gastaron bastante en fichajes y tenemos un nuevo tridente en ataque. Ficharon a Bryan Mbeumo desde el Brentford, ficharon también a Mateus Cunha desde los Wolves y el otro gran fichaje fue Benjamin Sesko para la delantera. Una tripleta de ataque nueva que veremos si surge efecto o no, porque de momento Mateus Cunha está lesionado, Mbeumo parece que no acaba de arrancar y Sesko tampoco es que haya jugado tanto. Así que vamos allá con este pedazo de modo carrera en la Premier con el United y vamos a ver si podemos resurgir al ave fénix del Manchester de una vez por todas. Vamos allá. Señoras y señores, bienvenidos al modo carrera con el Manchester United, un equipo que como ya sabéis lleva varios años pues de aquí para allá teniendo un nivel bastante paupérrimo, cientos de entrenadores que han pasado, ninguno ha conseguido sacarle el nivel y devolver a la grandeza al Manchester United y nosotros lo vamos a intentar con Rubén Amorim, que sí, ya sabéis que la vida real está un poco ahí en la cuerda floja, no se sabe si va a seguir o si lo van a echar, pero nosotros vamos a confiar en el portugués para intentar darle la vuelta a esta situación y llevar al United donde se merece. Así que chicos, vamos allá porque empezamos con los Life Star Points en el mismo punto donde estamos en la vida real. Siguiente partido en la Premier League frente al Chelsea y en la clasificación un United que lo encontramos en el puesto número 14 con solamente 4 puntos en 4 jornadas, un solo partido ganado y un empate, algo que es desastroso y que está más cerca de puestos de descenso que de puestos europeos. Obviamente el objetivo de la temporada es intentar clasificar al United en Europa, ya que actualmente esta temporada, como ya sabéis, el United no va a competir en ninguna competición europea. Ya sabéis que en la Copa estamos fuera porque en la Carabao Cup, Bueno, en la Carabao Cup no puedo entrar porque si entro en la Carabao Cup de repente pues se cierra el juego, ¿vale? No sé el por qué, pero vamos a ver la plantilla que tenemos con el United actualmente, por si alguno no sigue mucho la actualidad. Ya sabéis que Onana se ha marchado cedido al Trabzonspor, que de hecho el otro día ya hizo un partidazo, es de coña, o sea, jugador que sale del United, jugador que juega bien. De hecho, seguramente hayáis visto ya los 2 goles de Marcus Rashford en la Champions frente al Newcastle, espectacular lo de Marcus Rashford, jugador que sale del United, de repente vuelve a saber jugar a fútbol. Luego tenemos a Bayindir y Lamens, el nuevo portero este random que han fichado de Bélgica, que claro, va a tener que ser nuestro portero titular, porque al final se supone, para lo que lo han fichado, ¿no? Luego tenemos por aquí a Diego León, tenemos a Tyrell Malacia, tenemos a Patrick Dorgu, tenemos a Given, tenemos a Maguire, Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, que ya sabéis que tiene ese 15 de ligamento, en la rodilla, tardará en volver. También tenemos a Lenny Yoro, tenemos también por aquí a Dalot, que actualmente está lesionado, tenemos a Mazraoui, Casemiro y Ugarte en el medio del campo, Rashford, que como ya sabéis, pues está en el United, en el Barça y de hecho haciéndolo bastante bien ya. Luego Kobe Mainoo también por aquí, Bruno Fernández, Mason Mount lesionado, Cunha también lesionado, uno de los fichajes, de los grandes fichajes de esta temporada para el ataque, lesionado durante un mes de momento. Luego también tenemos a Matt Diallo, Mbeumo, que no ha empezado precisamente muy bien, tenemos a Chaido Obi, Circe, Oglund, que ya sabéis que se marchó al Napoli, y tenemos a Benjamin Sesko, otro de los grandes fichajes de esta temporada. Un United que, como ya sabéis, con Amorim pues está jugando o intentando jugar con ese 3-4... Sí, con ese 3-4-3, que aquí, viene como si fuese un 5-2-3, puede ser, porque al final los de las bandas son como carrileros. Veremos si jugamos con ese 5-2-3 o si lo reconvertimos a un 4-3-3 o algo así, porque yo creo que a Rubén Amorim, por mucho que estemos entrenando con él, creo que hay que hacerle ver que quizás lo de jugar con defensa de 3 no es la mejor idea, ¿eh? Así que puede que cambiemos un poco lo que viene siendo la estructura del equipo. Hay que ver un poquito qué es lo que tenemos y ver qué tal es lo que funciona, pero puede que tengamos cambio de formación
dentro de no mucho, porque si no funciona con esta formación, algo habrá que tocar y algo habrá que cambiar. Así que primer partido, jugamos frente al Chelsea, ya complicado, primer partido muy, pero que muy difícil. Pues bueno, chicos, hemos llegado al primer partido frente al Chelsea en Old Trafford, en casa. Creo que es un muy buen partido para intentar dar ya una buena imagen de que hemos hecho un cambio de chip en el equipo. Sí que es verdad que de momento vamos a estar intentando utilizar la misma formación que tiene actualmente el United, ese 3-4-3 en ataque y ese 5-2-3 en defensa, ya que cuando defendamos pues tendremos lo que vemos ahora, esa defensa de 5, con los dos centrales, o sea, los dos mediocentros bajando un poquito más, pero luego en ataque Dorgu y Mazraoui se suman y pues están por la banda y Amad, Diallo y Mbeumo se meten más por el medio. Vamos a ver qué tal nos funciona, si vemos que es un desastre y que pues no se puede, pues cambiaremos e intentaremos meter pues algún cambio en la formación, veremos a ver. También es verdad que tampoco tenemos muchas opciones más porque tenemos varios jugadores lesionados importantes, pero al menos alguna opción más hay de cambiar, así que vamos allá con el primer partido contra el Chelsea. Vamos a ver si es tan desastre este United o no. Pues chicos, ya estamos aquí, teatro de los sueños, aunque, bueno, estos últimos años está siendo más de las pesadillas, ¿no? Para todos los aficionados del United. Vamos a ver qué podemos hacer contra un todopoderoso Chelsea que viene muy potente, viene de estar haciendo una temporada bastante buena, de ganar el Mundial de Clubes, así que buena oportunidad para, bueno, ver qué podemos hacer con esta plantilla. Sí que es verdad que hasta que no podamos meterle mano en cuanto a los fichajes, sí, ya sé que han habido fichajes este verano en el United, pero me refiero a mis propios fichajes, pues, bueno, nos va a tocar jugar con lo que hay, más los lesionados que ya hay, así que a ver qué tal. Vale, salimos. Vale, Mbeumo, hombre. ¡Sí! ¡Mainu! ¡No! Mainu fuera. Ha tenido la primera Kobe Mainu, chicos, y la ha enviado fuera. Oh, era muy buena esa para ponerse por delante. ¿Qué hacen? Uy, qué parada de Lamens. Bueno, pues ahí está el chaval belga, buena paradita. Cagada en defensa y paradita. Puede ser la última de la primera parte. Sáquenla, por Dios. Mira que lo digo. Y gol en la última de la primera parte. Gol en la última jugada de la primera parte. Un córner de... ¿Por qué leche la ha dado con el pecho? O sea, ¿alguien me explica qué hace Mazraoui controlando el balón de pecho en la línea de gol? De verdad, es que este United está lleno de ineptos. Es que está lleno de ineptos. Rubén, sí, yo también me cabreo. Es que está lleno de ineptos. ¿Quién se pone a controlar un balón de pecho en la línea de gol? Madre. Ah, bueno, Palmer. Qué parada de Lamens. Bien, Lamens. Buena parada. Nos está salvando Lamens, No. Otra parada de Lamens, tú. Madre mía. Si no es por Lamens, nos están metiendo 50. Pues nada, chicos. Primer partido con el United. Derrota ante el Chelsea. La verdad es que le veo muchas carencias a este equipo en muchos aspectos, principalmente que falta calidad en el equipo para crear ocasiones. En defensa siempre hay un descontrol espectacular y esta formación, pues la verdad es que no ayuda. O sea, hemos probado ya un partido, bien, hemos probado la formación con la que actualmente juega el United, pero esta formación es imposible. O sea, falta gente en el medio del campo, siempre hay un hueco libre. No lo veo, quizás para algún partido así, en alguna ocasión, pues mira, está bien, pero para jugar de normal, no. Porque Bruno Fernández está desaprovechadísimo cuando es el mejor jugador del equipo. Y si no llega a ser hoy por nuestro portero, por Lamens, o sea, fijaos, ha hecho 11 tiros el Chelsea, solo nos ha metido un gol porque Lamens se ha hecho 7 paradas. O sea que creo que va a tocar cambio de formación. Pues hemos cambiado la formación, siguiente partido contra el Brentford. Hemos puesto un 4-3-3, pero con dos pivotes, ¿vale? Y luego pues un poquito de Bruno por delante, un poco más libre, con Casemiro y Manu cerrando más el centro. Al final yo creo que lo importante con este United, al menos hasta que podamos hacer fichajes, es tener una buena defensa y en ataque, pues oye, intentar hacer lo que se pueda porque pues es lo que hay, chicos, ¿vale? Así que vamos a ver si funciona bien esta formación, si nos vemos un poco más sueltos. Vamos a estar probando un poquito de diferentes formaciones y a ver cuál es la que mejor se nos da.
Vamos allá, chicos. Segundo partido, a ver si podemos encontrar la victoria y sobre todo mejor juego que con la otra formación. A ver qué tal lo hacemos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, oye, cuando pones a Bruno Fernández jugando de media punta, por lo que sea, juega bien. Oye, qué cosas, chicos. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, Rubén Amorín, que siempre está ahí con ponerlo de medio centro. Y vaya, de repente pones a Bruno de media punta, llegando desde atrás y oye, por lo que sea funciona, chicos. Golito de Bruno, ahí está. Sí, sí. Doblete de Bruno, señores. Doblete de Bruno en 13 minutos. Era la clave, chicos. Era la clave. Poner a Bruno por el medio de media punta. Era la clave. Claro, chicos. Había que ponerlo de media punta. Es que fíjate. Sesco fijando a los centrales. Entra Bruno y Bruno hace de la suya, chicos. Golazo. Sí. ¡Qué golazo de Sesco, chicos! ¡Qué golazo de Sesco! 3-0 contra el Brentford. ¿Cuánto hacía que no ganaba el United un partido 3-0 en la primera parte? Madre mía, el cambio de formación, ¿eh? Ha cambiado el equipo completamente, chicos. Vaya, qué cosas, ¿eh? Centro de Amad Diallo y ahí está el remate de Sesco, que no es bajito precisamente. Le ha ganado la espalda a los defensas. Cabezazo poderoso del eslovaco. O del esloveno. Y ahí está, chicos. Golito de Sesco. Pues chicos, ahí está, primera victoria con el United. Vaya, qué cosas, cambiamos la formación y de repente Bruno Fernández, pues oye, se convierte en superhéroe. Partido brutal, libertad de movimientos en el centro para que Bruno se mueva por donde quiera, llegada desde atrás, organización del juego. Y Bruno, que bueno, pues aparte de ser el capitán de este equipo, lleva siendo pues el único jugador potable de este United. Y ahí está, 2 golitos en el primer partido que jugamos con la nueva formación y parece que funciona, así que de momento vamos a seguirlo utilizando. Pues bueno, señores, partido frente al Sunderland. Vamos allá después de esta gran victoria frente al Brentford. Vamos a ver si podemos volver a tener 2 victorias seguidas, que puede que sea también algo que hace mucho que no sucede en el United, y sobre todo una victoria en casa, que sería importante porque, oye, ganar en casa frente a tu gente pues siempre es importante, así que vamos allá. Vale. Esco. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Sí, señor, ahí está, golito de Sesco, Vámonos. Dios, qué felicidad me hace que vuelvan los goles de cabeza y que se pueda centrar un maldito balón y meter un gol, tío. Con un delantero que mide 1,90 m. Gracias. Gracias por poder meter un gol de cabeza con un jugador de 1,90 m, tío. Ahí está, le pilla el segundo palo. Oye, soy más alto que el central. Pum, te gano. Y ahí está, gol y dentro. Esto el año pasado me quedaba solo delante del portero de cabeza y mandaba el centro al córner. O sea, felicidad absoluta, señores. Gol de Sesco, ahí está. Uy, Sesco, uy, Sesco. Segundo gol de Sesco, ¿cómo está? Señores, estamos reviviendo al United con el cambio de formación, Lo estamos reviviendo, señores. Lo estamos reviviendo. Qué barbaridad. Qué locura, tú. Qué zapatazo de Sesco, Qué bien lo ha hecho. Cómo lo ha cruzado. Buah. Golazo, señores. Golazo. Contra un recién ascendido como el Sunderland o un Brentford. Son partidos que debería ganar el United. De hecho, es que... Hat-trick de Sesco en 20 minutos, chicos. Hat-trick de Sesco en 20 minutos. Barbaridad absoluta, chicos. Despiporre la defensa del Sunderland. Hueco por todos lados y Sesco aprovechando cada balón que le dan. Locura. Uy. ¡Wow! Nos han reventado. Lamens. 3-1, chicos. En parada, en defensa. Pase largo del Sunderland filtrado. Y totalmente solo Broby, que pues ahí está, no perdona. Salió rápido Lamens, pero golito de holandés, chicos. 3-1. Cuidado, Cuidado que no hagamos una Manchester United. No hagamos una Manchester United. Pues nada.
Pues ahí está, señores, victoria en Old Trafford, victoria en casa frente a nuestra afición, victoria importante, 2 victorias seguidas, hat-trick de este hombre que ha hecho una primera parte descomunal con 3 golazos, Benjamin Sesko, un auténtico killer del área, y encadenamos 2 victorias seguidas, que yo no sé cuándo es la última vez que el United encadenó 2 victorias seguidas, pero encima victoria en casa, y oye, 6 puntitos que nos vienen de lujo para salir un poco de esa parte de abajo. Y ahí está, también es verdad que son 2 rivales más o menos asequibles, Brentford y Sunderland, un recién ascendido, son 2 partidos que se deberían ganar sí o sí siempre, pero oye, para el United ya está muy bien, oye, cada victoria al United le viene increíble. Pues chicos, cuando llegamos hace apenas unas semanas al United estábamos en el puesto 14 con 4 puntos y ya estamos con 10, hemos ganado 6 puntitos, puesto número 10. Y bueno, a ver, no está tan lejos. 5 puntos, tenemos ahí la Conference y también pues la Europa League y tal y cual. Ya sabéis que en principio, bueno, depende de los equipos que vayan a Champions, pueden llegar a ir 5 a Champions, 2 a Europa League y entraría en Conference hasta el octavo. Pero bueno, nuestro objetivo como mínimo sería Europa League, porque entiendo que la Champions quizá de momento aún no nos da para lucharla. Pero bueno, tenemos partido frente a Liverpool, todopoderoso, que lleva 7 de 7. Está complicado, chicos. Está bastante complicado. Pero bueno, es que encima jugamos en Anfield. Así que lo más lógico sería que perdiéramos. Pero ahí está, primer clásico inglés. Liverpool United. Y bueno, juega, se supone, Ekitike. Parece que Isaac de momento no juega. Frimpong tiene pinta de que tampoco. Ojo, porque juegan a la posesión. Raro, pero tiene pinta de que va a ser partido que no vamos a tocar mucho el balón, ¿eh? Vamos a ver. Ojito, chicos, porque partido importante contra el Liverpool y tengo buenas noticias, y es que vuelve Dalot de la lesión, vuelve también Mateus Cunha, que ya está de titular, también junto al portugués, y vuelven 2 de los jugadores importantes de este equipo, también vuelve Mason Mount, estaban todos en torno a un mes lesionados y ya han vuelto, así que bien, empezamos a recuperar efectivos que nos van a ayudar sobre todo para la rotación y también para tener cambios, porque ahora mismo no tenemos prácticamente cambios de calidad. Y ahí está, 7 partidos jugados, 4 golitos de Sesko de momento, haciendo unos números espectaculares. Y vamos a ver qué podemos hacer en Anfield, un campo que en los últimos años la verdad que al United no se le ha dado demasiado bien y han habido palizas incluso tremendas, así que vamos a ver. ¡Uy! Golito de Sesko ante el Liverpool y en Anfield, chicos. Le ha pegado un poco raro, la verdad. Le ha pegado así como medio cayéndose rollo para allá. No sé, un poco extraño. Pero ahí está, la gente en Manchester volviéndose auténticamente loca. Nos ponemos por delante en el clásico frente al Liverpool. Ahí estaba el pase de Bruno. Claro, yo me he quedado pensando que era fuera de juego, pero no. Se había quedado colgado con Ate y luego le ha pegado ahí como medio con el empeine para afuera. Un poco raro. Pero ahí está, chicos, golito de Sesko. Virgil no se puede. Ahí la contra, ahí la contra. Ahí la contra. Mosala por banda. No lo pilla Dorguni con una motocicleta. Menos mal que la han cagado. Ahí Lupita. Vale, no le puedo robar el balón, ¿eh? Segunda parte, ya de repente el Liverpool se ha activado y ya es imposible robarles el balón, chicos. Arne Slot les ha metido la bronca y ya es imposible meterles el pie y robarles. Bueno, no le importaba ya a nadie en mayo. Imagínate en verano. ¡Uy, qué bien! ¡Cuña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos, chicos! 0-2 en Anfield contra el Liverpool. Vamos. Ojito, cagada ahí en defensa. Les pillamos a la contra y golito de Mateus Cunha en su primer partido de vuelta después de la lesión. Vamos. Hostia, en Mbeumo es totalmente inexistente, tío. O sea, es como jugar con uno menos, O sea, no aparece en todo el partido en Mbeumo. Es impresionante. Es el jugador más inepto del equipo, tío. Vale. Sí. Sesko. Goal. 0-3, minuto 93 partido. Era la última. Otro gol de Sesko, chicos. Asaltamos Anfield. Y hacía bastante que no pasaba esto. Estamos poco a poco haciendo despertar al United, Lo estamos haciendo despertar, chicos. Ahí está. Pues lo tenemos, 0-3, señores. Madre mía, qué locura. No me esperaba yo esto, ni mucho menos. Y menos en Anfield, O sea... Pero es que el cambio de formación ha sido
la clave, chicos. El cambio de formación ha sido totalmente la clave y locura absoluta con cómo ha cambiado el equipo, cambiando de ese 4-3, chicos. Barbaridad. Pues chicos, primer evento inesperado con el United. El club ha decidido que el presupuesto para traspasos sobrantes no se traslade la próxima temporada y se reoriente hacia otras prioridades del club. Con una dotación restante de 133 millones te toca invertir para reforzar la plantilla antes de que se acabe la temporada. Vale, es decir, o usamos el dinero que tenemos en invierno o ese dinero el año que viene ya no lo tendremos. Así que, bueno, podemos utilizarlo en poner cantera, en poner ojeadores, en poner entrenadores, en fichar, en hacer nuevos contratos. Bueno, luego se utiliza lo que queramos, pero ya nos ha dicho la directiva que para el año que viene hay un presupuesto nuevo y que lo que tenemos esta temporada hay que gastarlo. Ula, la intro esta nueva, es verdad, tú. Mira, qué guapa. Esta intro es nueva, de este año. Uy, qué guapo, tío. Con Google Maps, está hecho esto. Qué guapa la nueva intro, Y mola mucho, Está muy guapa, además es real, porque literalmente sacada de Google Maps, Pues señores, aquí estamos, Old Trafford de nuevo, partido frente al Brighton, equipo que también está luchando con nosotros el entrar en Europa, así que 3 puntos muy importantes de nuevo y bueno, de momento 3 victorias seguidas, chicos, un United que creo que no hacía, no sé, años que no lo ganaba 3 partidos seguidos y estamos a 2 partidos de que el chaval del pelo largo se pueda cortar ya el pelo. 2 victorias más y ese chaval se podrá cortar el pelo por fin en su vida, así que vamos a intentar hacerlo. Bueno. Sí. ¡Sí! Sesco, señores. Minuto 10, golito de Sesco, asistencia de Bruno Fernández. Entre estos dos tíos van a revivir el Manchester United. Qué barbaridad, tío. Es que mira, lo he dicho 20 veces ya en el episodio, pero es que es cambiar la formación y este United cambia, tío. Amorim deja de jugar con el 3-4-3. Mete a puto Bruno Fernández de media punta, tío. Mételo de media punta. No está complicado, macho. Mete a Bruno de media punta. Me voy a ver si hace algo en algún partido ya, porque llevamos como 4 partidos y de momento no ha hecho absolutamente nada. Bruno. Oh my god. Bruno Fernández. Pues exteriorazo golazo de Bruno, chicos. Bof. Nah, es que ves, pones a Bruno donde hay que ponerlo a jugar. Ves, a Morín lo pones donde hay que ponerlo a jugar. Y juega bien el chaval. Juega bien. Juega incluso bien. Pues buena. Embeumo, por Dios, haz algo. Por tu madre. Vale. Bueno, casi asistencia. Bien. Has aportado. No has restado. Bien. Bueno, chicos, el partido que estabais viendo no lo hemos podido acabar de grabar porque básicamente me ha petado el programa con el que grabo el juego, ¿vale? Hemos terminado ganando, chicos, hemos terminado ganando ese partido, ahí lo tenéis, 3-1 frente al Brighton, pero no se ha podido grabar el final, nos habéis perdido un golito de Sesco y poco más, y ahora ya estamos en noviembre, donde, ojito, tenemos partido contra el Forest, un Forest que va bastante mal, chicos, estamos ya sextos con estas victorias, hemos metido el United ahí arriba, queda mucha temporada obviamente, pero este partido contra el Forest, pues vamos a aprovechar ya que ellos están abajo para simular y dar un poquito más de rotación, ya que como no tenemos que jugar entre semana porque no estamos en Europa, pues podemos hacer esto, chicos. Vamos a ver si ganamos simulando. Ah, muy bien, y perdemos. Para un partido, o sea, me encanta. Cuando juego yo, en Bembo no hace nada. Ahora simulo y mete un gol, pero perdemos. Maravilloso. Pues nada, el United volviendo a ser el United. Pero bueno, chicos, creo que aquí vamos a dejar este episodio. Creo que está bastante bien para ser el primero con el United. Dejamos al equipo séptimo y la verdad es que hemos hecho un episodio brutal. Esta última derrota contra Forest, bueno, ahí está, pero ha sido simulando. De hecho, bueno, pues hemos ganado. Bueno, de hecho, hemos empezado también perdiendo frente al Chelsea. Luego hemos ganado al Brentford. Hemos ganado también al Sunderland, al Liverpool, que ha sido espectacular. Y hemos ganado al Brighton. 3 victorias seguidas que nos han dado pues mucha moral. 9 puntos brutales. 3 victorias seguidas que hacía mucho que no ocurría en el United. El chaval que tiene el pelo aún no se puede cortar el pelo porque se ha cortado una racha de 3 partidos y ahora nos vendrá por delante en noviembre pues el Tottenham, Everton, Crystal Palace y ya en diciembre, bueno, se nos viene una cantidad de partidos espectaculares, seguramente muchos de estos podamos simularlos, pero es lo bueno, que al no estar en Europa nos podemos centrar al 100% en la Premier y ya sabéis que en enero en principio comenzará también la FA Cup. Vamos a ver qué hemos hecho hoy en cuanto a estadísticas porque la verdad que el equipo
pues oye, se ha notado que con el cambio de formación ha venido muy bien, sobre todo a dos personas, que son Benjamin Sesko y Bruno Fernández. Bueno, Sesko con 8 goles, 2 asistencias en 10 partidos, espectacular, la verdad. Y Bruno Fernández, 4 goles, 2 asistencias, espectacular también el portugués. Y luego por aquí vemos 2 golitos, Cuña, que ha estado lesionado prácticamente un mes y ha vuelto, ya ha metido un golito. Parece que Rashford, de momento, pues bueno, lleva un golito en la Champions con el FC Barcelona, y del resto del equipo absolutamente nada, chicos. La nada absoluta. Los únicos que marcan goles en este equipo son uno Cuña, algo en Mbeumo y Bruno Fernández y Sesko, que son el 90% del equipo. O sea, espectacular estos dos jugadores. Si no fuera por ellos, no sé qué sería de este United. Así que, chicos, lo dejamos por aquí, este primer episodio con United. Espero os haya gustado muchísimo, y si es así, ya sabéis, seguir el canal para no perderos esta serie y las otras que se vienen y se vendrán en FC26. Y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Chao, chao.